El registro de víctimas en situaciones complejas y de conflicto es una parte esencial del trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, arraigado en la convicción de que cada vida humana es importante, al igual que cada muerte humana. Ese fue el mensaje que transmitió la alta funcionaria de Derechos Humanos de la ONU, Peggy Hicks, cuando presentó un informe de la oficina sobre el registro de víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El registro de bajas es una forma minuciosa, ardua y esencial de monitoreo de los derechos humanos. Implica recopilar y verificar sistemáticamente información sobre muertes individuales y también lesiones en situaciones complejas y de conflicto, dijo Hicks. El informe describe el impacto del registro de bajas en la promoción y protección de los derechos humanos. Muestra el profundo valor del trabajo en esta área desde 2007, incluso en Afganistán, Irak, Libia, Malí, Somalia, Sudán del Sur, el territorio palestino ocupado, Ucrania y Yemen. Hicks, director de la División de Compromiso Temático de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, describió cómo se realiza ese trabajo y por qué es importante. Establecemos los hechos, lo mejor que podemos, perseguimos la rendición de cuentas y, por lo tanto, la disuasión, y revelamos el verdadero costo de la crisis o el conflicto, incluso para los responsables de su violencia y sus patrocinadores, dijo Hicks. La mayoría de las veces, la información confirmada sobre cada siniestro incluirá las circunstancias y el lugar del siniestro, cuando sea posible, el presunto autor, y el sexo, la edad estimada e incluso el nombre de cada víctima individual. Estos datos permiten realizar comparaciones a lo largo del tiempo, entre regiones y entre actores, lo que contribuye a una mejor comprensión de una situación a menudo tensa, volátil y cambiante. Hicks dijo que los colegas que trabajan en el registro de víctimas pueden aprender primero sobre un evento de víctimas a partir de material de código abierto, informes de los medios o información recibida de una red de monitores comunitarios. Posteriormente, se verifica cada dato, a menudo con las familias de las víctimas, pero a veces también con personal médico y de emergencia, líderes comunitarios, funcionarios, defensores de derechos humanos y sobrevivientes o testigos del evento. Siempre que sea posible, las fotografías o videos se revisan y verifican. Francesca Marotta es jefa de la sección de metodología, educación y capacitación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y ha liderado el desarrollo metodológico del registro de bajas. Siempre nos esforzamos por recopilar información con un conjunto mínimo de datos que incluyen la ubicación de cada incidente, la fecha y el tipo de incidente y la cantidad de personas que murieron o resultaron heridas. La causa de esto, que también es particularmente importante a efectos de análisis para comprender, por ejemplo, qué tipo de tácticas o qué tipo de armas pueden estar causando bajas en cada contexto específico o en cada región. El estado de la víctima. En la mayoría de los casos, nos enfocamos en los civiles y en la mayor cantidad de información posible sobre los presuntos perpetradores, dijo Marotta. Marotta explicó que la metodología de la oficina se basa en el uso de múltiples fuentes para verificar cada aspecto de cada incidente donde hay víctimas civiles. También se basa en utilizar una amplia variedad de fuentes o diversificar nuestras fuentes para garantizar una evaluación imparcial y objetiva de cada incidente que involucre víctimas y en la aplicación de nuestro estándar de prueba, que generalmente es motivo razonable para creer que ciertos hechos ocurrió. Y si estamos concluyendo por violaciones que también equivalen a ciertas violaciones del derecho internacional, dijo. El registro de bajas también se realiza en situaciones de violencia y disturbios. Un ejemplo de esto es Haití, donde la ONU en 2022 registró la muerte de 160 presos, lo que motivó una investigación por parte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Este encontró que las muertes se debieron principalmente a las condiciones de detención, en particular la constante falta de alimentos, medicinas, agua y saneamiento adecuado. Además, el acceso a las prisiones es limitado en medio de la violencia de las pandillas. El equipo de las Naciones Unidas en el país, incluidos los derechos humanos de la ONU, abogó con una parte interesada internacional nacional para que las prisiones reciban suministros, incluidos alimentos y medicamentos, de una manera que pueda proteger el derecho a la vida de los presos, dijo Marotta. El registro de bajas también puede respaldar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por muertes y lesiones, ayudando a construir una imagen de las tendencias, los perpetradores, las tácticas militares y las armas que se utilizan, y dar contexto a lo que sucedió, incluso con respecto a responsabilizar a individuos específicos. Hicks también enfatizó cómo el monitoreo de víctimas de la oficina puede ayudar a generar cierto grado de diálogo y confianza y, al hacerlo, proporcionar una base para que la oficina abogue por medidas de mitigación y cambios en tácticas, operaciones y políticas.
En un contexto de conflicto violento plagado de desconfianza y desinformación, nuestra estricta verificación de recuentos de víctimas significa que a menudo todos los actores los reconocen como una de las pocas fuentes confiables de información disponible, dijo Peggy Hicks. Esto conduce en última instancia a una mejor protección de los civiles y a la prevención de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En varias circunstancias, las listas de no atacar y los protocolos de objetivos de las partes en un conflicto han sido revisados debido a la información sobre las víctimas civiles que proporcionamos.